En nuestra audiencia tenemos vía plataforma Zoom al distinguido jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón a propósito de este comunicado en la que la Organización de Estados Americanos señala pues, unos 20 años, en la que culpa a la comunidad internacional unos 20 años de fracaso en la lucha sobre pues, una solución a Haití. Bienvenido al Tribunal de la Tarde, Juan Castillo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias y muy honrado por la invitación de Sí. participar junto a ustedes para conversar Sí. sobre estos temas tan Sí. importantes, ¿verdad? Con la nación. Sí mismo. Bueno, de entrada este comunicado de la OEA nos preguntamos si podría servir por lo menos de esperanza para definitivamente empujar a la comunidad internacional a contribuir con una solución concreta hacia la crisis haitiana. No, precisamente es todo lo contrario. El comunicado, al referirse a la comunidad internacional en tercera persona, de como si la OEA no fuera el organismo multilateral que en las Américas, Sí. en la región, aglutina la comunidad internacional. Es un despropósito, es decir, es como si el doctor Castillo Pantaleón en este momento estuviese hablando y dijeron, como dice el doctor Castillo Pantaleón, o sea, un tercero. Y él está muy equivocado, ¿entiendes? Sí. O sea, es como un poquito cínico hablar en tercera persona, incluso para criticarse, porque mejor asume directamente la responsabilidad y explica que el pico de la crisis que alcanza la descomposición del Estado haitiano, la disolución del Estado haitiano, o sea, se ha disuelto, ninguno de los poderes públicos funciona. Precisamente se debe a la intervención de organismos que como la OEA, desconocieron la voluntad del pueblo haitiano cuando hizo sus primeros comicios democráticos. Ese texto, incluso, que veo que ustedes lo están poniendo ahí, Sí. y cuando tú vas a la lectura, esa es la parte, vamos a decir, cínica del documento, que es irritante, pero cuando tú vas al párrafo número 29, tú te das cuenta que el organismo lo que plantea es, de manera eufemística, una alternativa, un dilema a la comunidad internacional. Algo así como, ¿qué es lo que nos sale más barato? ¿Qué es lo que más conviene hacer? Y lógicamente el corolario, es decir, todo lo que antecede al planteamiento de ese dilema es un memorial de obstáculos, desafíos, en el que prácticamente se plantea su imposible superación, incluyendo, atención, el de los propios desempeños biológicos de la población, porque entre las cosas que menciona está que debido a la desnutrición crónica por generaciones, las capacidades cognitivas de los haitianos se han reducido en un 40%. Wow. Tanto que a la gente le gusta hablar de discriminación. Ellos le están diciendo al mundo de una manera muy velada, léanlo por favor. Todo el que no ha tenido la oportunidad, léanlo. Eso es peligroso. Le están diciendo al mundo, como el mal comido no piensa, y es lógico, usted tiene una mujer embarazada y usted no le administra ácido fólico durante el embarazo. Y sabe una cosa, el niño nace con retraso. La palabra retraso no se puede usar ya porque es discriminatoria, excluyente. Pero no sale igual que los demás. El desempeño de ese niño ante los desafíos de la vida, poder ser autosuficiente, tener habilidades cognitivas, estudiar, entender lo que estudia, se reduce en aquellos casos en donde los niños nacieron frutos de embarazos malnutridos. O sea, eso es biología 101. Eso no es discriminación, ni es porque son negros. Eso es lo que explica biológicamente por qué hay ciertas naciones que no salen del hoyo. José Ramón López escribió un ensayo a finales del siglo XIX, uno de los precursores de la sociología dominicana, se llama La alimentación y la raza. Y señalaba hace un siglo y pico a los dominicanos que había que alimentarse bien, porque cuando usted no se alimenta, usted va deteriorando las condiciones del desarrollo cognitivo, neuronal.
Y esas degeneraciones, esos desgastes, ¿qué es lo terrible? Que se transmiten genéticamente. Es decir, difícilmente una historia de generaciones de malnutrición termine produciendo individuos con los mismos desempeños cognitivos, biológicos, de otros niños, otros seres humanos que se han desarrollado en condiciones de óptima nutrición y un entorno favorable. La conclusión es eso. Entonces, hace ese planteamiento de que no hay interlocutores, no hay instituciones, no hacen mucho énfasis en el tema de que es un estado inviable, es decir, que ya no soporta su capa boscosa y sus tierras y los escasísimos cursos de agua. Sí, sí, sí. Es inviable la sostenibilidad de cualquier esfuerzo de rescate. Haití ya es algo de muy difícil rescate. Esa es la conclusión. Entonces dice, al final, lamentando todo esto, ¿qué es lo que le sale más barato? Si seguir promoviendo la absorción de esa población, o un gran esfuerzo. Pero previamente te ha dicho que el gran esfuerzo es de casi imposible realización porque no existen condiciones naturales. Entonces, la conclusión es, para que la gente entienda, la comunidad internacional no va a hacer nada por Haití. El gobierno dominicano se ha empeñado en hacer un reclamo ante las comunidades, los estados con los que tenemos relaciones, las grandes potencias, y en los organismos multilaterales. El gobierno va a cumplir 2 años y esa comunidad internacional cínica que ha inducido en gran parte y es responsable de esa crisis que ha tocado fondo, hace oídos sordos. Entonces, ¿qué significa eso? Que los dominicanos, para poder sobrevivir, tenemos que estar unidos alrededor de un pensamiento único y salvador. Aquel que precisamente el fundador de nuestra patria nos legó. La unidad alrededor de que no es posible una unión por absorción de República Dominicana y Haití. No. Es imposible, porque eso es un sumidero que se traga 10 Repúblicas Dominicanas juntas. Esto es un país pobre. Y aquí tenemos los gobiernos, el actual, jugando a eso, y a los politiqueros de aquí, el anterior y el más anterior, jugando a eso. Y eso va a ser una catástrofe. Doctor, a sabiendas de esas realidades que usted está relatando y que responsablemente digo que comparto la visión que usted le ha mostrado al pueblo dominicano, nos gustaría saber cuál sería la opción que quedaría. ¿Qué hacer ante un escenario sencillamente desolador, de inviabilidad medioambiental, hasta, acorde a lo que dice ese informe de la OEA, hasta inviabilidad humana, algo que creo es bastante discutible, inviabilidad institucional, inviabilidad en prácticamente todos los sentidos, acorde al informe de la OEA, pero una realidad que a quien más lacera, luego del mismo pueblo haitiano, evidentemente, es a la República Dominicana y puede hasta poner en peligro las potencialidades de desarrollo de nuestro pueblo. ¿Qué piensa usted se debería hacer desde el Estado? Mira, el Estado tiene una sola alternativa. Una sola, no tiene más. Una sola dirección que está bajo su control. Porque lo que usted no tiene bajo su control no entra dentro del tablero de reales posibilidades. Y República Dominicana, que descarte toda posibilidad de que la comunidad internacional se involucre. Eso sería una cosa, bueno, eso es como creer que realmente el 25 de diciembre Santa Claus va a llevar regalos a nuestros hogares en su trineo, que nos encantaría. A mí me encantaría que el señor Santa Claus, San Nicolás, existiera. Un señor gordo con una barba blanca, ande en un trineo, que vuela. A mí me encantaría eso, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque las condiciones de esa ilusión para llegar a la realidad requeriría de demasiadas cosas, empezando porque los renos pudieran volar. Entonces, la comunidad internacional no está en eso. ¿Saben ustedes cuántos miles de millones le ha invertido a la comunidad internacional y se lo han robado todo?
se cifra en más de 40.000 millones luego del derrocamiento de la dictadura duvalierista. Wow. Porque entre los 12.000 millones que se han robado de la ayuda internacional para la reconstrucción de Haití por el terremoto, hasta más de 30.000 millones que han sido en distintos programas de intervención a través de distintos programas de Naciones Unidas, como es la MINUSTAH, la MINUSYUS, o sea, todo eso, la BINU, que es la que está actualmente, más todas las misiones de pacificación, de democratización, el tema del embargo, cuando el derrocamiento de Haití. Usted suma lo que ha gastado la comunidad internacional y se lo ha robado, más de 40.000 millones de dólares. Eso no es una mentira, eso son cifras de Naciones Unidas. Sí. Ejemplo, Cruz Roja, para que se entienda. Cruz Roja recaudó 500 millones de dólares para construir casas a los desplazados por el terremoto. Construyeron seis casitas modelo, sin energía eléctrica, sin instalaciones sanitarias, que eran las que iban a servir de modelo para un concurso. No se realizó el concurso y ahí ve a ver dónde están los 500 millones de dólares. Y eso es Cruz Roja Internacional. Del desastre. Ese modelo perverso se llama modelo de capitalismo del desastre. Ya Haití no le interesa a nadie, porque no recauda ni siquiera la misericordia. Sí. La gente el mundo está harto de Haití. Eso es lo que está pasando. Entonces, olvidémonos de eso. Olvidémonos de que el país tiene capacidad de liderar eso, porque eso tiene que arrastrarnos, en primer lugar, porque los haitianos son muy orgullosos, además de todo. Son orgullosos de su independencia, de su soberanía. Y es un pueblo que tiene unas características que no le permite integrarse con nadie. Haití es un pueblo con unas características de identidad cultural sumamente complejo. No hay posibilidad alguna de una intervención, porque es rechazado por los propios haitianos. Eso lo dice el comunicado también. Entonces, ¿qué es la única cosa que está bajo tu control? Lo que como gobierno tienes la autoridad de imponer. Se llama la gobernanza dentro de tu territorio, la vigencia de tus instituciones. Entonces, ¿qué ocurre? Como compartimos una isla, y las islas tú no las puedes dividir en dos, porque eso es imposible. Lo único que tú puedes hacer es poner barreras físicas que dificulten la migración de contingentes masivos. Porque todo lo demás que se ha implementado desde la época de Antonio Osorio ha demostrado ser absolutamente ineficaz. A ver, ¿cuánto ha gastado este gobierno en estos 2 años desplegando una tropa de 11.000 hombres en la frontera? Métele lápiz, son billones. Vete a cualquier maternidad a ver cómo están las parturientas copando las camas. El presupuesto de salud ya prácticamente se ha agotado. Ustedes no han visto los reclamos de las enfermeras que quieren mejores sueldos. Muchísimas clínicas y hospitales públicos que no tienen ni siquiera una curita. Es porque el presupuesto de salud, esa sangría, es desangrándose que está el presupuesto general de salud, atendiendo una población de un estado que no tiene sistema de salud y tiene la más alta tasa de morbilidad en enfermedades. Sí. Pero, de expectativa de vida más baja de todo el continente. Haití es uno de los países, si no el país más pobre del mundo, uno de los más pobres del mundo. Pero al parecer incluso hasta, bueno, es casi evidente, sectores del mismo gobierno tienen posiciones divididas, a pesar de esa gran inversión que ha estado haciendo el Estado Dominicano en el contexto incluso de la marcha patriótica, encabezada hace unos días, pues un ministro incluso dijo que fue el caso de Paveliza, tanto amor por la patria y tanto odio hacia la gente, aunque no fue muy específico, pues todo el mundo sabe sus posiciones y que dejó entrever qué quiso plantear, es decir, que de parte de... ¿Y a qué intereses se le ha servido toda su vida como profesional? Muy destacado, por cierto. Porque eso es bueno que la gente sepa qué tipo de ministro es que tiene el gobierno, qué tipo de funcionarios nombra, para saber qué tanto de sintonía hay entre la retórica presidencial, no hay solución dominicana al problema haitiano, y lo que hace un gobierno. A mí no me gusta mucho la política porque yo realmente siento mucha desconfianza acerca de la sinceridad de lo que un político dice. De hecho, hay un refrán muy feo que dice que el que cree en palabras de político, en amor de prostituta y en lealtad de guardia,
punto suspensivo. Aquí todos sabemos lo que son los políticos. El político hace lo que sea por llegar. Y hay otros que cuando llegan, entonces se cree que siguen siendo candidatos y viven ofreciendo cosas que no pueden cumplir, ofreciendo desde el gobierno. Vamos a reducir la pobreza. Hermano, usted es presidente, usted no está para decir que va a reducir, redúzcala y punto. No hay solución dominicana al problema haitiano, pero el que nombra de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es un economista que estuvo al servicio de estos organismos internacionales, donde todos los informes sobre el desarrollo humano de la República Dominicana pintaba a la República Dominicana como un país agresor de Haití y negador de derechos, como si la población haitiana fuera dominicana. Por eso está escrito, yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Una persona que tiene un criterio ético muy raro. Ellos entienden que ocuparse de los problemas del vecino es lo éticamente correcto, aunque eso deje desamparado al ciudadano nacional. Es decir, el de mi casa no importa, el que importa es el vecino. Y eso me hace a mí ser más humanista, más decente y más ético que cualquiera. Hay todo lo demás, lógicamente está descalificado porque eso significa que odia y es racista. Sí. Así es que funciona esta mentalidad, pero que cobra en dólares. Y al servicio de quienes están, de las potencias al final de cuentas, que antes pagaban sus sueldos, pero ahora cobran sueldos del gobierno que está al servicio, porque al final de cuentas también es un tema de conveniencia, de ponérsele bonito al imperio o a las potencias que facilitan o trazan la senda de acceso al poder. Imagínate, un presidente al que lo llama, un secretario de Estado, un Mike Pompeo, no tiene posibilidad de llegar a la presidencia. Digo por decir Pompeo, que era el anterior, que fue un presidente muy conocido. Entonces aquí están todos los presidentes y los candidatos, siempre haciendo lo mismo. Mire, ustedes saben lo que me cuesta a mí, que una vez fui juez, que cogí para de un presidente siendo juez, para resolver un crimen de Estado que había pasado cuando yo era niño. Tener que reconocer que ese señor anciano y ciego que fue presidente, 22 años, tenía más pantalones que toda esta gente. O sea, ¿sabes lo que me cuesta a mí? Como dominicano, no soy joven, porque yo soy un hombre ya de casi 60 años de edad. Pero a mí lo que me da es pena, porque si ese es el liderazgo que le espera a ustedes, a los que son más jóvenes, y a los dominicanos del futuro, a mí me da mucha pena porque esto no se va a salvar. Sí, esto es que no hay forma. El gobernante, yo le he dicho, y se lo he dicho públicamente, el presidente Abinader, si construye esa frontera física, ese muro, se convierte en el 10º trinitario y tendrá muchos dominicanos locales, me incluyo, pidiéndole que se repostule. Porque al final de cuentas a mí no me importa quién es que gobierna como dominicano, sino que lo haga bien. Pero cuando se para en una asamblea como la nacional, que es una asamblea de congresistas, a la nación, y dice una cosa, pero en la práctica es otra, uno se siente doblemente burlado, porque es una tomadura de pelo. Sí. Sin embargo, ¿a quién nombra director de migración? Un señor que puede ser la mejor persona del mundo, no lo conozco, pero dice la información periodística, ese señor lo pensionaron por motivo de salud hace 15 años. No lo digo yo, eso lo dice la prensa. Sí, es cierto. ¿Usted sabe lo que es ser director de migración? Sí. Ser director de migración se requiere, para hacerlo y desempeñarlo adecuadamente, un vigor físico y de salud. Que el perfil de una persona hace 15 años jubilado por motivo de salud no llena. Con el mayor respeto a ese señor, que no tengo el privilegio de conocerlo, a lo mejor es un Superman. Pero la lógica te dice a ti que se envía un mensaje muy claro de que tú lo que estás haciendo es inutilizar el control migratorio. Cuando en la cabeza ejecutiva tú pones una persona que no tiene capacidades físicas ya para enfrentarlas, para que las exigencias de una posición como esa requieren, con el mayor respeto. Yo lo que soy un ciudadano, yo estoy hablando, me atrevo a decir lo que mucha gente quisiera y piensa decir. Sí. Pero no todo el mundo tiene el privilegio de que lo entrevisten en un programa tan visto como este. Bueno, yo tengo una responsabilidad como ciudadano de decir ciertas cosas que la gente piensa. Sí, y finalmente, Juan Miguel Castillo, hiciste referencia al muro, pero se insiste en que un muro físico no es la solución. Otros hablan de un muro económico, comercial, de otro tipo de naturaleza. Me imagino que tú no vives en el campo abierto, ¿verdad? No. Tú vives en tu casa, ¿verdad? Sí, en mi casa, claro. ¿Tiene puerta tu casa? Sí, sí.
Pero Tiene quítala. tiene varias puertas. Y quiero No, y quítalas si es por todas mí, y le las pongo ventanas, más. quítalas. No, Que tú jamás. vas a estar muy seguro. Y construye un muro económico Sí. para que los demás sean ricos también y no se metan en tu casa a robar. Qué difícil. No, pero esa es la lógica. Porque hay cosas que tú las escuchas, o sea, y tú te preguntas qué es lo que pasa por la cabeza de la gente que propone ese tipo de cosas. Las migraciones son fenómenos naturales. El ser humano emigra. De hecho, es un derecho humano emigrar. En la búsqueda de su proyecto de desarrollo personal, de vida. Ok. Pero eso no significa una obligación del otro a acogerlo. El derecho a emigrar no significa la obligación de acogerlo. Los estados, por lo tanto, definen sus controles migratorios de acuerdo a sus conveniencias. Es una de las facultades soberanas de todo estado. La migración es una llave que se abre y se cierra. Yo tengo pocos médicos. Bueno, pues yo facilito la inmigración de médicos o ingenieros o gente con un perfil, un migrante que sea conveniente. Pero es que la migración que sale de Haití, atención, es en un altísimo porcentaje tributaria de servicios sociales. Es decir, tú dices, ¿cuánto beneficia el país la mano de obra haitiana? Y yo le pregunto a ustedes, ¿es un beneficio para el país ampliar la brecha de pobreza y la brecha social, desplomar el valor de los salarios, desarraigar los espacios de trabajo a aquellos sectores dominicanos pobres de mano de obra menos calificada? Esa es la ventaja. Es una ventaja que los servicios sociales de educación, salud, más toda la presión medioambiental de un país que consume millones de metros cúbicos anuales que carbonizaron, devastaron toda su capa boscosa y a una velocidad pasmosa también consume los bosques del sur profundo. Esas son las ventajas que nos trae a nosotros la migración haitiana, porque saquen números. O sea, seguro. Óyeme, si eso fuera una ventaja, la migración haitiana estuviera siendo promovida por los demás países, pero nadie quiere la migración haitiana. Y a uno le da muchísima pena. Pero ustedes saben de quién es Hermana Pena, ¿verdad? Eso es así. Bueno, ¿De quién es Hermana Pena? ¿De quién? Eso es un refrán. Eso es un refrán. De Fúñete con J. Ah, caramba, no sabía eso. Sí, eso es un refrán. ¿De quién es Hermana Pena? Pena es hermana de Fúñete. Entonces, Es decir, República Dominicana, por más solidaria que sea, no puede asumir el problema haitiano. Eso es un suicidio. Y este gobierno está en eso. Yo me ilusioné cuando el presidente dijo eso en el Congreso. Ay, Dios mío. Pero cuando estoy viendo lo que está pasando. Óyeme, el Consejo Nacional de Migración en 2 años no ha podido sacar una sola resolución, porque el secretario de ese consejo es un señor absolutamente antidominicano, se llama Wilfredo Lozano. Lo que estoy diciendo lo puedo probar. No, óyeme, no sale las actas, no hay posibilidad de diseñar una política migratoria, porque el máximo organismo está absolutamente neutralizado, porque el secretario es quien controla eso. Y el ministro de Interior y Policía es ahí, una figura decorativa, con el mayor respeto al señor Vázquez. Pero eso es así. Doctor, Eso es así. Doctor, entonces, a ver, porque no quiero reiterar la pregunta anterior, pero lo que veo es una sociedad internacional o comunidad internacional, países internacionales, como queramos entenderlo, porque a mí eso de comunidad internacional a veces como que me suena hueco, pero las grandes potencias, siendo más específicos, han abandonado a su suerte a esa nación y lo que se invirtió, mal o bien invertido, se lo robaron. Bien. Tenemos un gobierno en donde, bueno, dan señales confusas, ¿verdad? De migración débil, me refiero a la dirección general. Desde Cancillería también hay mucho, dejan mucho que desear quienes están en los altos cargos allí. Y vemos un gobierno que no cumple con el rol que debería cumplir. Pero entonces tenemos esa situación allí, insalvable, insostenible, una migración de muy baja calidad a nivel de profesionales y de lo que uno quiera pensar. Parece todo una tragedia, doctor. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué nos queda? Resignarnos a embromarnos con J, hacer más marchas, escribir panfletos,
protestarle al gobierno? ¿Qué queda en todo este drama, en toda esta tragedia? Mire, el grandísimo problema que nosotros tenemos es la falta de liderazgo responsable. En todos los países en donde los liderazgos no asumen la responsabilidad histórica para dirigir esos pueblos hacia destinos de superación, de crecimiento y, en fin, de construcción de una realidad de desarrollo humano, terminan esos pueblos a la suerte. Las naciones fracasan. Haití es un perfecto ejemplo de eso. Eso ha pasado en muchísimos países. Las naciones se extinguen. República Dominicana, por el camino que va. A ver, y vuelvo y repito, a mí no me gusta la política, pero si usted me pone en la parrilla a quiénes aspiran a la presidencia en las distintas fuerzas políticas, ¿cuál de ellos, con reales posibilidades electorales, tiene estos temas como, oiga, que son fundamentales para la supervivencia del Estado y la nación? ¿Cuáles de los que están contendiendo dentro de sus respectivas fuerzas políticas partidarias tiene estos temas en la parrilla de su discurso? ¿Cuál? Dígame para yo ir a apoyarlo. Ustedes son los periodistas, dígame, ¿cuál? No, a veces fijan posiciones, ninguno, dependiendo el tema. Si es un tema vigente, fijan una posición, sí, pero nada. O sea, la respuesta es ninguno, ¿verdad? Sí. Ninguno. Entonces, imaginemos qué es lo que nos depara a nosotros el destino. ¿Qué es lo que porque óyeme, quienes construyeron a la República Dominicana no llegaban a los 30 años de edad. Juan Pablo Duarte era un muchacho. Los trinitarios eran un grupo de muchachos. Ustedes tienen el nivel de fracaso al que ha llegado el país. Señores, actualmente con estas herramientas maravillosas de la comunicación, de una sola persona desde la sala de su casa, con una camarita, puede llegar a una indeterminada cantidad de personas e influir en la población. Le llaman incluso a eso influencers. ¿Qué es lo que ocupa la mente del 80% de la juventud urbana en este país? O sea, ¿qué tipo de cosas se promueve? Entonces, a ver, ¿qué va a terminar pasando? Yo no tengo que ser un pesimista, eso se está viendo ya. Entonces tenemos que estar reciclando lo mismo. Porque no hay más nadie. ¿A quién tenemos que buscar? A fulano que fue presidente. ¿Lo hizo bien? No lo hizo bien. No lo hizo bien en muchísimas áreas. Pero después que fue mucho tiempo presidente, quiere volver. Yo quisiera saber hacer qué que no hizo o que podía hacer. Con el mayor respeto. Que no tengo preferencias. Pero eso te dice a ti la falta de liderazgo que hay. ¿Cómo es posible que jóvenes talentosos que tienen acceso a los medios de comunicación, su máxima aspiración es tener muchos seguidores? Óyeme, pero ¿y qué es esto? Eso es hojarasca, que la brisa de la historia se lleva. La figuración momentánea que nos da, eso no tiene trascendencia, te lo dicen las canas. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosa es efímera y otra hojarasca que cae por una brisa mañana y es impulsada por las modas y las tendencias del momento, tendencias que ustedes le llaman a eso, de hoy, sepultaron las de ayer y la de pasado mañana sepultarán la de los 2 días anteriores y así interminablemente, en una sucesión anodina de cosas. Y en eso está el país. Y son ustedes los jóvenes que tienen acceso a estos medios de comunicación y que le llegan a los contemporáneos de ustedes, porque yo estoy hablando y la mayoría de los jóvenes que están viendo esto, lo que están viendo un señor, un moreno con la cabeza blanca, que es abogado, que a veces sale, y le entra por un oído y le sale por otro, porque nos sintonizamos. Y saben una cosa, no podemos sintonizar. No podemos sintonizar porque el que no ve más allá de la punta de la nariz no entiende. Entonces le produce hastío. Y eso es penoso. Esa responsabilidad toca a los jóvenes. Y yo no veo a los jóvenes en eso. No lo veo. Bueno. Incluso aquellos que tienen una presencia un poquito más sobre los medios, terminan sumergiéndose en la banalidad. Me da muchísima pena. Algunos han sido mis alumnos y cuando los veo, fueron excelentes alumnos. Oye, este muchacho va a llegarle. Y cuando los veo descender a otra cosa, digo, Dios mío, pero qué ejemplo de una juventud desperdiciada. Bueno, muchísimas gracias. A esa edad que tienen, debían tener un par de libros publicados, debían ser un ejemplo a seguir para ejercer un liderazgo.
porque algunos de ellos están empezando a hacer carrera política, pero se están yendo por la misma vereda donde va un desricadero, el desricadero de lo anodino. Entonces eso es un tema. ¿Queremos sobrevivir como nación? Debemos de construir la nación, y eso le toca fundamentalmente a todos aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, y las fuerzas, principalmente los jóvenes. Ese es mi mensaje final, sí, que parece más bien un jalón de oreja. No, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Miguel Castillo Pantaleón, ¿verdad? Siempre muy interesante directo, la conversación. Franco y coherente sí, en sus posiciones respecto al tema haitiano y demás. Así, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. De esta forma, pues llegamos al final de la entrega de hoy, como siempre agradecidos de su sintonía. Bueno, hoy nos despedimos, pero aquí estaremos mañana como de costumbre de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.